tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo mano a mano de Sin Filtro del día viernes. Si ya la de Max Colodro fue buena, esta se viene increíble. Yo en lo personal, de verdad, le tengo mucho cariño y mucho aprecio a mi siguiente invitado. Es parte de nuestros invitados recurrentes de Sin Filtro. Y hace unas semanas atrás, 4 diría yo aproximadamente, Pablo Longueira en el camarín me mete una frase que me la dejó clavadísima y que se la tengo que preguntar, así que voy a entrar a saludarlo al tiro a Guille Ramírez. ¿Cómo estás, Guille? Buenas noches. Don Gonzalo, bienvenido. ¿Cómo estamos? Qué bueno que estés acá. Espérate, antes quiero desmitificar el mito. Algo más coloquial te quiero preguntar. Es verdad que nosotros te hacíamos chistes, ¿cierto? En el programa, en el chat, que siempre Guille estaba un poco resfriado. ¿Te operaste el tabique? ¿Te hiciste una operación o...? Sí, me operé. Todavía estoy en recuperación. Seguí resfriado. Pero por un rato. Ya. Y sí, la recuperación es bien larga y latera. Pero bueno, esperemos que después de esto ande un poco mejor. Me costaba muchísimo respirar. Y eso te hacía roncar en la noche, me imagino, ¿no? No, porque no tengo sobrepeso. Pero el doctor me decía, subí un par de kilos y vaya a ponerte a roncar. Porque fíjate que yo tengo me fui a hacer el tema, me dijeron tenía un poco el tabique un poco corrido y por eso roncaba. Ya. Entonces Capaz que sea el sobrepeso. Capaz que sí, dije sobrepeso no, tabique, entonces había un número que no me daba. Oye, Guille, bueno, son tiempos difíciles, me imagino que estás con una cantidad de trabajo, porque asumiste la UDI, que era un fierro caliente en ese momento, ¿no? ¿Cómo ha sido liderar la UDI? A ver, liderar un partido político es difícil. A nosotros además nos tocó un momento de crisis por temas judiciales, porque estábamos muy encima de la inscripción de candidatos a la municipal. Yo asumí un martes o miércoles y el lunes había que inscribir los candidatos a la municipal, eran 2.500 candidatos. Por supuesto que la gran parte de la pega estaba hecha, pero faltaba cerrar algunas cosas en la negociación. Se nos vino encima el 2025, con lo que significa eso, una campaña presidencial de una persona que es militante de la UDI como Evelyn Matei, y el tema parlamentario también. Así que hemos estado corriendo, estos meses hemos estado corriendo, no hemos parado, pero yo tengo mucha fe en que las cosas al final de este año van a ser muy buenas y vamos a ver fruto de un trabajo bien hecho. Oye, Guille, lo más difícil del año pasado, o digamos, o desde el periodo que agarraste la UDI, ¿cierto?, hasta este último, a tu juicio, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Ha sido el caso Macaya o pensiones? Personalmente, el caso Macaya para mí fue muy triste. A nadie le gusta asumir un partido político como me tocó asumirlo a mí, que no hubo preparación previa. Javier renunció a las 12 del día, a las 7, 8 de la noche yo era presidente de la UDI. Me enteré por mi señora que me había en la comisión política. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Confirmado, porque yo estaba arriba del auto camino a Santiago y apareció Nemol, ella lo vio, me felicitó, yo le digo, pero Negrita, está la comisión política sesionando en este minuto, hay que esperar, y me dice, no, si ya salió Nemol y allí presidente de la UDI. Tu señora te informa que eres el nuevo presidente de la UDI. Sí. O sea, se enteró antes que tú. Se enteró antes que yo. Para mostrarte lo rápido que fue todo. Perdón, ¿estaba feliz o estaba medio preocupada? Porque digo... No, ella ya me conoce, sabe cómo es la política y entendía perfectamente lo que significaba esto para mí, para la familia, la pega. Yo ya había sido secretario general del partido, que asumía en una situación parecida, también de emergencia, cuando renunció a una directiva. Así que parece que esto de apagar incendios vendría siendo como mi especialidad. Pero el caso de Javier fue muy duro por el tema personal. Javier es un gran amigo mío, lo pasó muy mal, sufrió mucho, y eso, por supuesto, que es muy difícil. Y enfrentar un tema así, teniendo que cuidar a un amigo, pero al mismo tiempo haciendo y diciendo lo que hay que hacer y decir, ese equilibrio no es fácil y para mí fue muy, muy complicado. Guille, hace 4 semanas atrás, y quiero ir muy al hueso, y te la quiero preguntar... Y te la quiero preguntar lo más directo posible porque después, Euge, si por ahí también después tienes una graph de cómo un poquito está la percepción sobre la UDI. Pablo Longueira en el camarín me dice, antes de entrar al estudio, antes de esta entrevista me dice, Gonzalo me dice, así me dice, y te lo juro, en maquillaje, me dice, Gonzalo, este puede ser el último año de la UDI. ¿Cómo tomas tú esa declaración de un referente, uno, digamos, de los fundadores, uno de los pesos pesados, digamos? Pero la verdad, no. Yo sé que a veces tienden a meterle el cassette a uno y buscarle como la salida diplomática, pero en la posta, en la sincera, ¿cómo se siente eso? Yo no creo de ninguna manera que este vaya a ser el último año de la UDI, de ninguna manera. Creo que vamos a tener un muy buen resultado parlamentario. Creo que una militante de la UDI va a ser presidenta de la República y eso no había ocurrido antes.
Pero sí creo que hay que corregir muchas cosas en la UDI. Y sí creo que muchas de las críticas que se le han hecho a la UDI son justas. Yo vi la entrevista completa que tú le hiciste a Pablo Longueira y comparto muchas de las críticas que él hace. ¿Cómo cuáles? Bueno, hay un montón, pero mira, una que a mí me preocupa en especial. Tú hace 15 años, o menos quizás, 10 años, o 20, no tengo idea, pero hace ya algunos años, tú te enfrentabas a un voto donde había un candidato de la UDI, sin conocerlo, sin saber quién era, y tú dices, yo sé exactamente, aunque no conozco a esta persona, cómo va a votar o cuál va a ser su postura respecto a 4 o 5 temas fundamentales. Hoy día la UDI no está dando esa garantía. Y creo que porque había un desperfilamiento del partido, de las ideas que defendemos, de los principios sobre los cuales nos paramos. Y uno de los desafíos que tenemos ahora, y es mi gran obsesión como presidente de la UDI, es volver a ser ese partido predecible. Y vamos a presentar en esta elección parlamentaria solo candidatos que representen fielmente lo que son los principios y las convicciones de la UDI, de tal manera de volver a ofrecerle a la ciudadanía un proyecto claro, nítido, de derecha, que finalmente les haga sentir y les dé confianza de que nosotros vamos a hacer lo que ellos suponen y esperan que nosotros hagamos. Ahora, ese desperfilamiento de la UDI fue una de las grandes causas por cual tuvo la fuga de militantes y se armara republicanos. Puede ser. Yo creo que los partidos... yo lo que he escuchado en la interna de muchos republicanos es que se aburrieron de la UDI. Puede ser. De un doble estándar, de que dicen una cosa, hacen otra, que se estaba transformando en una pyme. Yo no comparto que se transformara en una pyme. La UDI le da espacio a liderazgos nuevos. Y hay muchas historias de personas muy jóvenes que tienen que asumir responsabilidades muy importantes en la UDI. Probablemente la UDI es el partido que le da más espacio a liderazgos nuevos en Chile. El problema, Gonzalo, es que cuando un partido es chico y todos se conocen, ya hay complicidad, ya hay amistad, y hay un espíritu fundacional, en que hay un norte claro, este partido se creó por tal razón, es muy fácil mantenerse unido y ser un partido granítico. Pero los partidos de derecha o de izquierda, cuando crecen mucho y cuando se transforman ya en partidos realmente multitudinarios, que tienen militantes de Arica a Punta Arenas y no se conocen todos, y al final es mucho más difícil mantener ese perfilamiento clarito. Y yo creo que la razón por la cual la UDI se fue desperfilando es porque creció mucho y no se tomaron las providencias necesarias para un partido tan grande y mantener el desperfilamiento. Yo por esas cosas de la vida tengo muchos parientes que eran de la UDI. Y una de las frases típicas que te dicen es: yo me aburrí de la UDI. Me aburrí que no me defendieran. Me aburrí que no fueran firmes. Ahora, sobre eso, me imagino que esa frase la he escuchado muchos ex-UDI. Sí, esta derechita cobarde, ¿cierto? Que no se pone, que tranza, que negocia, que arrugó en el estallido social y que entregó la Constitución. Entonces te empiezan a pasar todas esas cuentas. ¿Qué le quieres dar a la UDI ahora para que la gente esté clara y diga ya, ok, ¿cuáles son las definiciones? A ver, ¿Hay algunas definiciones? ¿Tenía una hoja de ruta? Sí, pero antes de eso, tú me preguntabas hace un rato si tú crees que este desperfilamiento, como lo hemos llamado hoy día, tiene que ver con la aparición de republicanos, por ejemplo. Yo creo que no. Yo creo que la razón por la cual aparece esta derecha es parecida a la de otros lados del mundo, que tiene mucho que ver con el surgimiento de una izquierda muy radical, muy woke, con ciertas políticas o mensajes identitarios que generan un hastío brutal, y aparece una derecha como reacción a eso. En Chile... ¿Y esa por qué no la tomaron ustedes, esa reacción? Déjame explicarte por qué. Y esto es súper importante y es bien profundo, porque nosotros en Chile los mejores años de democracia en Chile van desde el 90 hasta la aparición del Frente Amplio. Lo que ocurrió durante esa época es que nosotros teníamos políticos de derecha e izquierda que eran razonables, con ideas distintas, que se enfrentaban duramente en la tele, en el Congreso, pero que entendían que era importante para poder avanzar en temas fundamentales, poder llegar a acuerdos, dialogar en la diferencia, poniendo las diferencias arriba de la mesa. Llegó el Frente Amplio y le dijo a esa izquierda, a la Concertación: ustedes por haberse sentado a conversar con la derecha son unos traidores. Ustedes por haber llegado a acuerdos con la derecha son cobardes. Y entonces lo que generó es que el diálogo se fue a la cresta cuando apareció el Frente Amplio. Fue el Frente Amplio el que destruyó el diálogo político en Chile, el que hizo que la calidad de la política en Chile se fuera a la cresta. Entonces, la reacción a eso no puede ser, en mi opinión, vamos a tener la misma lógica pero a la derecha, porque eso lo único que hace es polarizar. Y la polarización, perdón, pero es la antesala a la violencia. Entonces, 90 llegó a múltiples acuerdos con la Concertación. Era una oposición muy dura,
Pero la UDI estuvo dispuesto a aprobar el pilar solidario, el seguro de cesantía, el plan Auge. En sus inicios llevábamos un día en el Congreso y Jaime Guzmán llegó a un acuerdo con Gabriel Valdés para la presidencia del Senado, que duraba 4 años en esa época. Entonces, la UDI siempre fue un partido de derecha, claro, nítido, duro, que debate con pasión, como tú has visto que lo hemos hecho en tu programa. Sí.